Demon Slayer: El renacimiento de Tanjiro, convirtiéndose en un demonio 61-70. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 tarde en la noche, una hora antes del amanecer. Después de varias horas de viaje, el señor Gamatsubo llegó a la ubicación de la Luz Dorada, que era la aldea de los herreros del cuerpo de cazadores de demonios. En el bosque silencioso, Yu miró al Demon Slayer caído, con el corazón lleno de dudas. Interesante. En menos de 10 minutos, 2 grupos de cazadores de demonios pasaron por aquí. ¿Qué es exactamente este lugar? ¿Por qué los cazadores de demonios se lo toman tan en serio? Incluso enviaron a tanta gente a patrullar aquí. No importa, ya veremos cuando nos acerquemos. Ya casi amanece, así que debemos actuar rápido. Vamos. Yu invocó al espíritu maligno que lo seguía y se dirigió silenciosamente hacia la aldea de Forja de Espadas. Pronto se colaron en la aldea. En ese momento, el pueblo estaba en silencio. Después de todo, innumerables personas dormían. Solo los miembros del cuerpo de cazadores de demonios que patrullaban fuera de la aldea relajaron su vigilancia porque casi amanecía. Esto permitió que Yu y los demás ingresaran a la aldea sin problemas. ¡Qué extraño! Es solo una aldea común y corriente. ¿Por qué esos cazadores de fantasmas se esforzarían tanto por protegerla? ¿Y qué es exactamente esa llama en la aldea? Yu miró de arriba abajo la aldea, y lentamente se acercó a las llamas doradas que estaban a decenas de metros de altura en el medio de la aldea, listo para descubrir qué estaba pasando. A medida que se acercaba, el sonido metálico del martilleo de hierro continuaba entrando en los oídos de Yu. Yu estaba de pie en una esquina, observando las llamas furiosas a lo lejos. Afuera había un hombre con una máscara de fuego, y entre las llamas había 2 figuras, una de las cuales blandía constantemente un martillo y golpeaba algo. Al ver esta escena, Yu pareció haber pensado en algo, sus pupilas se contrajeron de repente y estaba extremadamente emocionado. ¿Podría ser esta la aldea de los herreros del cuerpo de cazadores de demonios? Ah, genial, este es sin duda el segundo lugar más importante para el cuerpo de cazadores de demonios. Si lo destruimos aquí, Lord Muzan estará muy contento. Cuando Yu pensó en Muzan elogiándolo después y su mirada muy feliz, todo su cuerpo no pudo dejar de temblar y giró su cuerpo con entusiasmo. Pero desafortunadamente ya casi amanece, así que recién podré regresar mañana por la noche. Pero mientras observaba que el cielo se iluminaba gradualmente, Yu se sintió un poco arrepentido. Los demonios no pueden sobrevivir bajo la luz del sol, excepto Tanjiro, ni siquiera Muzan. Y justo cuando Yu estaba a punto de llevarse a su gente. De repente, se oyeron una serie de estridentes alarmas de ping-pong, junto con gritos rápidos y de pánico. ¡Oh, no! ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! Hay un ataque fantasma, un ataque enemigo. Dense prisa y protejan a los jefes de cada familia. Esta repentina situación fue como si un martillo sin filo hubiera golpeado la cabeza de Yu, dejándolo aturdido. Maldita sea, nos descubrieron. ¿Cómo fue que nos descubrieron? Espera, parece que los cuerpos de esos cazadores de demonios que matamos antes no fueron recogidos y fueron descubiertos. Maldita sea, fui tan descuidado. Alerté al enemigo por completo. A continuación, el cuerpo de cazadores de demonios definitivamente trasladará a esta aldea, y para entonces, será casi imposible encontrar a alguien que pueda complacer a Lord Muzan. Maldita sea, no importa. Falta menos de una hora para el amanecer, así que mataré a todos los que pueda. Vamos, mata a tantas personas como puedas. Después de descubrir lo que estaba pasando, Yu tomó una decisión rápida y ordenó a los espíritus malignos bajo su mando que atacaran los alrededores. Los espíritus malignos que acababan de transformarse esa noche se apresuraron inmediatamente hacia las habitaciones que los rodeaban sin dudarlo. Yu corrió hacia la habitación envuelta en llamas doradas. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que si no se ocupaba de la cosa en la llama dorada, definitivamente sería un gran problema en el futuro. Además, se sintió muy infeliz cuando vio la figura siendo golpeada por las llamas doradas. A pesar de estar en medio de un fuego abrasador, aún era capaz de seguir blandiendo el martillo, como si no le afectara el fuego, como si estuviera soplando sobre alguna especie de obra de arte. Esta aterradora concentración en las obras de arte hizo que Yu, quien siempre se consideró un gran artista, se sintiera extremadamente envidioso y celoso. Esto lo irritó un poco.
No permitía que nadie fuera más allá que él en la búsqueda del arte, y mucho menos considerando que la otra persona era un ser humano débil. Entonces, bajo estos dos factores, Yu atacó directamente el lugar donde estaban Tanjiro y los demás sin dudarlo. Parte del demonio de sangre. Infierno de olla de pulpo. Yu activó la magia de vampiro de sangre de su olla, e innumerables tentáculos de pulpo enormes salieron repentinamente del lago. Con un golpe casual, derribó a Tiexuesen que estaba protegiendo afuera de la habitación, y los tentáculos restantes atacaron las llamas. Sin embargo, en el momento en que esos tentáculos tocaron las llamas, se quemaron instantáneamente hasta convertirse en cenizas, y las llamas continuaron barriendo los tentáculos hacia la olla de jade. ¿Qué? Yu quedó profundamente impactado al ver esta escena. Sabía perfectamente lo poderosa que era su técnica de demonio de sangre. Si hubiera una casa común frente a él, este ataque la habría destruido sin duda. Pero las llamas se convirtieron en cenizas tan pronto como lo tocaron, y continuaron extendiéndose hacia él siguiendo la dirección de los tentáculos. Un aliento de muerte lo invadió al instante. Si lo quemaban con ese fuego, moriría sin remedio. Entonces, sin dudarlo, abandonó inmediatamente la olla que estaba debajo de él, se metió en la olla y se trasladó a otras ollas. Esta es su habilidad, puede moverse instantáneamente en la olla donde se esconde en cualquier lugar. ¿Qué pasó? Señor Tesanamori, ¿se encuentra bien? Tanjiro sintió el movimiento afuera y se giró para ver a Tesanamori, quien había sido derribado. No te preocupes, ten cuidado, hay espíritus malignos atacando nuestra aldea de forjadores de espadas. Ganshuesen se levantó del suelo, sujetándose el pecho. Por suerte, Yu-Una lo miraba, así que lo apartó de un golpe. Si Yu hubiera usado incluso un poco de fuerza sobre él, habría muerto. ¿Cómo es posible que haya un ataque de espíritus malignos? Han pasado casi 3 años desde que la aldea de los herreros fue atacada en mi vida anterior. A Tanjiro le dio vueltas la cabeza al oír esto, y por un momento no pudo comprender qué estaba pasando. En este momento, la ubicación de la aldea de los herreros no debería estar expuesta. ¿Cómo podrían venir fantasmas a atacar aquí? ¿A quién le importa eso? Tanjiro, tú solo controla la llama. Ya casi llegamos, y la forja estará lista pronto. Gritó Katsuzuka furioso para recordárselo a Tanjiro. En ese momento, seguía agitando el martillo con entusiasmo y golpeando la espada Nichirin en su mano. Si no fuera por la fluctuación de la llama, ni siquiera le habría prestado atención a Tanjiro. Tanjiro miró al emocionado Koutsuchizuka, luego miró la espada Nichirin envuelta en llamas. Le permite sentir claramente la vitalidad que está por nacer en todo. Aunque no sabía por qué, sintió que la espada solar en su mano parecía haberse vuelto espiritual. Miles de martillos y miles de piezas fundidas le dan vida. La sensación de familiaridad y la falta de voluntad para rendirse le hicieron sentir que la espada solar frente a él estaba inspirada por su sangre y había desarrollado inteligencia. Al igual que sus hijos. Como padre en su vida anterior, comprendió este sentimiento. Cuando nació su hijo, también estaba emocionado y expectante. Pero esta vez, en este momento, Tanjiro solo sintió pena. Lo siento, no pude aguantar hasta el final y dejarte nacer intacto. Por favor, perdóname. Como miembro del cuerpo de cazadores de demonios, debo proteger a más personas. Lo siento. Cabrón. ¿Qué haces? Vuelve aquí. Koutsuka sintió el cambio en las llamas a su alrededor, se giró y miró a Tanjiro con enojo, solo para ver que éste lo había soltado y se había dado la vuelta para salir. Su rostro cambió de inmediato y rugió. Lo siento, señor Koutsuka. Realmente quiero continuar y fortalecer esta espada Nichirin, no, completarla, pero desafortunadamente, debo cumplir mi misión como miembro itinerante del cuerpo de cazadores de demonios. Tanjiro sintió una profunda disculpa. No podía permitir que el niño con el que estaba emparentado naciera de verdad, por lo que no pudo completar esta invocación milagrosa con Katsuzuka y se disculpó. Pero no se arrepintió, porque afuera había espíritus malignos y quería proteger a los demás. Bastardo, no puedes esperar un poco más. Ya casi está, solo un poquito. Bastardo, Tanjiro. Rugió Katsuzuka, sin dejar de balancear el martillo en su mano, con la mirada fija en la hoja que tenía delante. No quería rendirse y quería completar el casting. Tanjiro no dijo nada y salió de la casa con decisión. Tesanamori, que estaba a su lado, conocía su determinación y le entregó una espada Nichirin. Gracias, señor Tsunamori. Será mejor que encuentre un lugar donde esconderse rápidamente. Pronto amanecerá y todo estará bien. Tanjiro tomó la espada Nichirin y dio las gracias.
No me voy a ninguna parte. Si ayudo a este tipo a ver si puede mantener la temperatura de la llama, para ser honesto, también quiero ver el nacimiento de una espada incomparable. Tiexue se negó con la cabeza. Como herreros, tienen su propia persistencia, al igual que los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, quienes consideran que matar a todos los demonios malvados del mundo y proteger a la gente es su filosofía. No renunciarán a un buen cuchillo que está a punto de formarse y lo dejarán con imperfecciones. Al oír esto, Tanjiro no dijo nada. No era que no quisiera disuadir a Teanamori, sino que estaba demasiado cansado. Después de un día y una noche de lanzar, ha llegado a su límite y se desconoce si podrá volver a practicar técnicas de respiración. Sin mencionar que este oponente no es común, tiene que ahorrar energía para lidiar con ese tipo. Tanjiro se enfrentó a Gamatsuchi, quien había emergido de la olla no muy lejos. A simple vista, se podía ver que el demonio frente a él era Gamatsuchi, el 5 de rango superior. No es tan fácil tratar con un personaje de rango superior. Gyokutsuchi reconoció inmediatamente a Tanjiro y al principio estaba muy asustado. Pero Tanjiro parecía muy débil y jadeante. La otra parte pareció haber notado algo y mostró una mirada extática en su rostro. Te recuerdo, maestro Muzan, dijo usted, el traidor que traicionó al maestro Muzan, el fantasma que no le teme al sol. Pareces muy cansado ahora, jajaja, esto es realmente un regalo del cielo. Creí haber perdido la oportunidad de hacer feliz al maestro Muzan, pero no esperaba que estuvieras aquí, y aún estás tan débil. El maestro Muzan se alegrará mucho si te llevo de vuelta. Tanjiro respiró hondo, ajustando su estado actual mientras analizaba la situación con calma. Respirando, ajustando mi respiración, en mi estado actual, solo puedo usar 3 movimientos como máximo. Debo decidir el resultado en 3 movimientos y cortarle el cuello a este tipo. Parece que estás muy cansado, entonces déjame ayudarte a deshacerte de él, Senbon de Fishki. Yu miró a Tanjiro, que no se había movido durante mucho tiempo, y determinó que Tanjiro estaba muy débil ahora, de lo contrario habría huido hace mucho tiempo. Después de todo, el historial de Tanjiro entre ellos es bastante aterrador. Se alió con la nueva formación del cuerpo de cazadores de demonios y mató a los 6 superiores, Hitarou, a manos de los 6 superiores, Kokushibo. Pero fue precisamente por la debilidad de Tanjiro que sintió que tenía una oportunidad, por lo que escupió 2 pequeños peces dorados de su boca sin dudarlo. Estos 2 pequeños peces dorados nadaban en el aire sin agua. De repente, abrieron la boca hacia Tanjiro en el aire. Escupió innumerables agujas largas, todas ellas recubiertas de toxinas mortales. Respiración del sol séptima forma Yamuatu. En respuesta, Tanjiro desenvainó su espada Nichirin y se abalanzó repentinamente para esquivar las largas agujas. Al mismo tiempo, sostuvo la espada con ambas manos y apuñaló a Yu con fiereza. Un anillo de llamas lo rodeaba, y parecía extremadamente poderoso. Pasó a través de los 2 peces casi instantáneamente, y las llamas que trajo los quemaron directamente. Si la olla de jade no hubiera sido teletransportada a otra olla, probablemente habría terminado de la misma manera. Maldita sea, es increíble. Como era de esperar de alguien capaz de sobrevivir a manos de un rango superior, es bastante capaz. La olla de jade reapareció detrás de Tanjiro, y de repente, una olla emergió de su mano. Apuntó con la boca de la olla hacia Tanjiro. Parte del demonio de sangre. Cuenco del infierno de agua. Un chorro de agua brotó repentinamente de la boca de la olla. El agua parecía tener vida y se precipitó automáticamente hacia Tanjiro, envolviéndolo en su interior, formando una olla. ¡Ay, no, tengo que salir corriendo! Quedarse atrapado de repente hizo que Tanjiro entrara en pánico, y rápidamente movilizó todas sus fuerzas para lanzar el segundo ataque. Aliento del sol sexto grado, huesos ardientes y sol llameante. Tanjiro blandió su espada, liberando un corte giratorio y llameante en el agua como el sol, y con un golpe rompió la prisión de agua que lo rodeaba. Pero este ataque casi agotó las últimas fuerzas de Tanjiro. Se arrodilló tras destruir la prisión de agua, respirando con dificultad y sintiéndose débil. Mi conciencia se volvió borrosa, mi visión estaba casi borrosa y estaba a punto de caer en la oscuridad. Jajaja, ya terminaste, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto? Es solo tu último esfuerzo desesperado. Mejor sígueme. Déjame llevarte ante el señor Muzan para recibir la recompensa. Yu no pudo evitar reír mientras miraba, sintiéndose muy feliz. No me di cuenta de que el cielo a lo lejos iba aclarándose poco a poco. Espera, espera, el sol pronto saldrá, no puedo caerme ahora, Tanjiro, levántate, todavía tienes muchas cosas que hacer, ¿no?
En esta vida, Muzan no ha sido derrotado y los espíritus malignos no han sido aniquilados. Si caes ahora, ¿cómo compensarás los arrepentimientos de tu vida anterior? ¿Y si fuiste devorado por Muzan, qué pasaría si él también venciera la luz del sol? No puedo caer, no puedo caer. La conciencia de Tanjiro estaba borrosa, pero todavía no estaba dispuesto a darse por vencido y seguía animándose en su corazón. Me levanté del suelo con dificultad, mis piernas aún temblaban porque ya no tenía fuerzas. Guaui, din 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 din, justo cuando Tanjiro y Luna Superior 5, Gyokutsuchi, comenzaron a pelear. Tetsuoka todavía estaba tratando de conseguir su última oportunidad para fortalecer su espada, balanceando su martillo rápidamente mientras instaba a Tetsuka Mori. Date prisa, aviva más rápido, mantén la llama caliente, la temperatura ha bajado. Al oír esto, Tiex-Wesen, que había estado usando el soplador sin parar hasta que se le hincharon las venas, se esforzó aún más. Se le marcaron las venas en todo el cuerpo, e incluso en la frente, que parecía estar ligeramente llena de sangre. Estaba prácticamente arriesgando su vida, tirando constantemente del soplador. Pero con el continuo martilleo del montículo de acero, la parte de madera del mango del martillo en su mano ya no pudo soportar el martilleo de alta intensidad y se rompió. ¿Cómo es posible, ahora mismo? Las pupilas de Tiexiasen se encogieron al ver esta escena. Si aún había una oportunidad de fortalecer esta espada solar. Pero ahora con el martillo roto, ya no hay ninguna posibilidad. Ahora que el bosque de la cueva de hierro sigue siendo el montículo de hierro, es imposible conseguir otros martillos incluso si lo deseas. Después de todo, la llama ya ha empezado a disminuir y solo tardará un instante en apagarse. Lo más importante es que la temperatura ha superado su punto máximo. Lo más importante en la fabricación de armas es la temperatura de la llama. Si la temperatura no es lo suficientemente alta, el calor residual no durará mucho. A menos que Tanjiro regrese para continuar manteniendo la temperatura de la llama, Tanjiro ni siquiera puede protegerse a sí mismo ahora. No hay ninguna posibilidad, dijo Tiex-Wesen desesperado. ¿Quién lo dijo? Si digo que hay una posibilidad, la hay. Gangtiezu tenía los ojos inyectados en sangre mientras recogía la punta al rojo vivo del martillo. No le importó en absoluto el bloque de hierro al rojo vivo. En cuanto tocó su mano, oyó un chisporroteo, seguido de un olor a quemado. Tan pronto como Tietsuzuka apretó su agarre, su palma se quemó y sangró. Pero a Tietsuzuka no le importó, apretó los dientes y se lanzó con fuerza hacia la espada Nichirin. Sonido metálico. Este martillo parecía ser el golpe que rompió la frontera entre la vida y la muerte. En un instante, pareció como si se rompiera una barrera y estalló una explosión de vitalidad, acompañada por el llanto de un bebé que solo Tanjiro podía oír, bajo, alto y brillante. El llanto le recordó a Tanjiro su vida pasada, cuando su hijo recién nació, y murmuró inconscientemente. Sé bueno, no llores, papá está aquí, ¿qué demonios? Creo que estás confundido. Tú, olvídalo, simplemente rómpete los pies y las manos y llévalos de vuelta. Yu originalmente quería burlarse de Tanjiro, pero en ese momento sintió un miedo repentino que le salía de las entrañas. Al darse la vuelta, vio un rayo de luz al amanecer en el lejano este. Yu no perdió el tiempo y corrió hacia Tanjiro de inmediato. Al mismo tiempo, tomó 10 ollas con dibujos de peces y las apuntó hacia Tanjiro. Parte del demonio de sangre. 10.000 peces deslizantes. En un instante, 10.000 peces viscosos fueron convocados de las 10 ollas y mordieron a Tanjiro. Esos peces viscosos tenían dientes afilados y cubrían el cielo como un vasto océano. Aliento del sol, 11 formas dragón del sol danza de la cabeza. En respuesta, Tanjiro, sin saber de dónde sacaba la fuerza, blandió rápidamente la espada Nichirin. Con continuos golpes, se formó a su alrededor el efecto visual de un dragón de fuego volador. El dragón de fuego y el océano formado por los peces chocaron, el pez pegajoso se hizo añicos, la sangre salpicó y el dragón de fuego rugió. Sin embargo, al final, la fuerza física de Tanjiro realmente no pudo mantener el ritmo, después de resistir por un tiempo. Al final, varios peces slime atravesaron la defensa del dragón de fuego y mordieron el brazo de Tanjiro y la espada Nichirin en su mano. En un instante, una boca ensangrentada apareció en el cuerpo de Tanjiro, y la sangre salpicó por todas partes. La espada Nichirin que sostenía era una espada Nichirin común y corriente, incapaz de resistir semejante ataque y destrozada por el pez pegajoso. Jajaja, ven conmigo, Tanjiro, déjame llevarte ante el señor Muzan para reclamar la recompensa. Al ver esto, el cuerpo de Yu se expandió rápidamente debido a la emoción.
Las pequeñas manos que crecían a ambos lados de su cuerpo habían desaparecido, pero ahora tenía dos manos conectadas a su torso. Sus rasgos faciales originales y su cuerpo musculoso desaparecieron, le creció un cabello más largo, similar a una cola de pez, la parte inferior de su cuerpo se transformó en una cola de pez, todo su cuerpo se cubrió de escamas claras y transparentes, sus manos se volvieron afiladas y tenían dedos palmeados. Y esta es la verdadera forma de Yu, y también es como se ve después de mudar su piel. En ese momento, estaba listo para usar su fuerza bruta para agarrar a Tanjiro, luego meterse en la olla y escapar rápidamente. Después de todo, el sol estaba a punto de salir y solo tenía una oportunidad, por lo que no quería perder una oportunidad tan buena. ¿Perder? No, no podemos rendirnos. El sol saldrá pronto. Mientras salga el sol, recuperaremos nuestras fuerzas. Deberíamos aguantar un poco más. Aunque aguantemos un poco más, es mejor. Mirando a Yu corriendo hacia él como un tigre abalanzándose sobre su presa, Tanjiro fortaleció su corazón, movilizó el último pedacito de fuerza en su cuerpo, exhaló una niebla blanca de su boca, agitó la espada rota en su mano y se preparó para hacer una lucha final. Estallido. En ese momento, la espada solar, que originalmente estaba siendo golpeada por las llamas, de repente se movió como si estuviera induciendo algo. Las llamas salieron disparadas como una flecha desde un arco, e incluso el montículo de acero que lo había estado sujetando firmemente fue volado por esta fuerza aterradora y aflojó su control. ¿Cómo es posible? Katsuzuka, que volaba por los aires, tenía una expresión de incredulidad en su rostro, mirando la espada Nichirin que volaba hacia Tanjiro sin pestañear. La espada solar voló rápidamente por el aire, luego giró rápidamente en el aire, con el mango hacia Tanjiro. Se estrelló directamente contra su mano que sostenía la espada Nichirin, empujando la espada rota lejos de su mano, y quedó sostenida en la palma de Tanjiro. Al mismo tiempo, una brillante llama dorada estalló desde la espada solar, provocando que el dragón de fuego que originalmente se había disipado alrededor de Tanjiro se condensara nuevamente. Y su aura era aún más fuerte, apareciendo de un color rojo dorado, como un dragón de la mitología, abriendo su boca ensangrentada y abalanzándose sobre la olla de jade como un tigre que se abalanza sobre su presa. ¿Qué es esto? Yu observó la escena confundido, sin entender qué estaba pasando. En su perspectiva, solo había un dragón de fuego rojo dorado que lo envolvía, y cuando volvió a ver otras escenas, su perspectiva se había distorsionado. Las montañas que habían sido oscuras a sus ojos se volvieron gradualmente más brillantes a medida que salía el sol. Pero en ese momento no sentía ningún dolor, solo calor y un caleidoscopio de alegría. Veía su vida como un fantasma. Vivió en las afueras de un pueblo pesquero cerca de la costa. Sus padres salieron a pescar al mar cuando era muy pequeño y nunca regresaron. Cuando se encontraron los cuerpos de sus padres más tarde, estaban gravemente dañados por el agua. Esto hizo que su personalidad fuera muy extraña, pero los habitantes de ese pueblo pesquero aún mantenían su distancia de él y se preocupaban por él. Pero a él no le importaba. Le gustaba hacer bromas y matar animales. Cosía diferentes tipos de pescado y ponía escamas y espinas en una olla. Hacía cosas anormales y las llamaba arte, lo que lo aisló en el pueblo pesquero donde nació. También creía que los cuerpos de sus padres ahogados eran muy hermosos. Al final, incluso mató a un niño del pueblo que vino a burlarse de él y lo metió en una olla. Cuando el padre del niño se enteró, se enfureció y lo apuñaló con una espina de pescado. Cuando estaba gravemente herido y al borde de la muerte, se encontró con el rey demonio Muzan, quien lo convirtió en un demonio malvado. No se arrepentía de ello e incluso disfrutaba de la sensación de convertirse en un demonio. ¿En serio? Así que estoy muerto. No ayudé al maestro Muzan, bastardo, y te traje de vuelta. Espera, un día el maestro Muzan definitivamente, Yu no había terminado de hablar cuando su cuerpo, que se había dividido en dos, ya había desaparecido en el aire. En este punto, la quinta luna, Yu, corte. La luz del sol brilla en la casa de madera a través de la ventana, sobre el tatami y en el rostro de Tanjiro. Sintiendo la cálida luz del sol, Tanjiro levantó ligeramente las cejas y abrió lentamente los ojos. Tan pronto como abrió los ojos, Kanroji Mitsurugi inmediatamente bajó la cabeza, se enfrentó a Tanjiro y preguntó con una sonrisa. ¿Estás despierto, Tanjiro? ¿Cómo te sientes ahora? Señora Mitsuri, ¿qué hace aquí? ¿Y dónde estoy? Ah, cierto, ¿dónde está el fantasma?
Aunque Tanjiro se sintió un poco confundido al principio al ver a Mitsuri Kanroji, recordó de inmediato la última escena antes de caer en coma y se preparó para levantarse. Sin embargo, olvidó que Mitsuri Kanroji estaba justo frente a él. En cuanto se levantó, su frente rozó la de Mitsuri Kanroji. ¿Cómo puede una persona común y corriente igualar la cabeza del pilar principal? Ah, me duele y en un instante, Mitsuri Kanroji sintió dolor y se cubrió la frente. Lo siento, señorita Mitsuri, no quise lastimarla. Al ver esto, Tanjiro inmediatamente hizo una reverencia y se disculpó. Jaja, está bien, está bien. Mitsuri Kanroji respondió agitando las manos. Sabía que Tanjiro no lo decía en serio. Lo siento mucho. Tanjiro bajó la cabeza en señal de disculpa, y finalmente la levantó con cautela y preguntó con curiosidad. Por cierto, señorita Mitsuri, ¿por qué ha vuelto? ¿No se había ido antes? Sí, tomé la espada Nichirin y salí de la aldea de los herreros de espadas, pero escuché que la aldea de los herreros de espadas fue atacada por demonios, así que corrí aquí de inmediato. Pero cuando regresé corriendo, el espíritu maligno ya había sido derrotado. Mitsuri Kanroji sonrió y explicó el motivo de su presencia. Luego, miró a Tanjiro con gran admiración y dijo: Pero Tanjiro, eres increíble. Escuché que mataste a rango superior 5 tú solo, y solo te tomó 3 movimientos. Jajaja, no lo recuerdo, pero mientras los espíritus malignos sean destruidos, todo estará bien. Tanjiro se rascó la cabeza con una sonrisa irónica. En ese momento, ya no recordaba lo sucedido. Solo recuerdo la escena en la que blandió su cuchillo contra Yu en el último momento. ¿Será que el cuchillo lo mató al instante? Al oír esto, Mitsuri Kanroji exclamó con entusiasmo. ¿Cómo puede ser normal? Si la cosa se pone seria, Tanjiro, ¿acaso has olvidado que en nuestro cuerpo de cazadores de demonios, si una persona logra matar a una de las 12 lunas demoníacas sin ayuda, puede ascender directamente a pilar? En el pasado, cuando los pilares eran promovidos, lo más alto que podían alcanzar era matando a los rangos inferiores, pero Tanjiro, esta vez mataste a los rangos superiores. Esto rompe por completo el récord del cuerpo de cazadores de demonios, y a medida que se difunda tu historia, deberías ser ascendido al rango de pilar pronto. Ah, ¿me convierto en un pilar? Tanjiro se señaló a sí mismo, confundido. Nunca imaginó que algún día sería ascendido a pilar. Por supuesto, esto fue principalmente un comportamiento subconsciente, después de todo, no se había convertido en un pilar en su vida anterior. Aunque no es que no sea lo suficientemente fuerte, es solo que no tiene antecedentes de convertirse en un pilar, y al final Muzan fue destruido y el cuerpo de cazadores de demonios se disolvió, por lo que no importa si se convierte en un pilar o no. Es por esto que en su subconsciente nunca pensó en convertirse en un pilar. Sí, después de todo, mataste a los 5 superiores tú solo. Creo que tu ascenso ya debería estar en camino. ¿Qué te parece? ¿Estás muy contento? Mitsuri Kanroji asintió levemente. Bueno, ¿cómo decirlo? Mi estado de ánimo es un poco complicado. Estoy emocionado, sensible y un poco abrumado. Tanjiro sonrió torpemente y se rascó la cara. En ese momento, parecía un poco tímido y su corazón latía con fuerza. Como miembro del cuerpo de cazadores de demonios, ¿quién no ha deseado convertirse en un pilar? ¿Qué clase de pilar debería ser? Eso es imposible para un pilar de agua, su respiración de agua no ha sido entrenada al nivel de pilar y actualmente está usando respiración de sol. Según los otros pilares, cada uno con su propio método de respiración, él debería ser el pilar del día, pero este nombre suena un poco extraño. Siento que ningún otro pilar suena tan dominante y agradable al oído. Genial. Ni siquiera sé si podré convertirme en un pilar en el futuro, dijo Mitsuri Kanroji con envidia. Tanjiro estaba un poco aturdido. Parecía recordar que la persona frente a él se había convertido en un pilar medio año después. En su vida anterior, parecía estar entrenando con el maestro Urokodaki. Pero hay algo diferente en esta vida. Se convirtió en uno de los 9 pilares ante el oponente. Creo que te convertirás en un pilar en el futuro. Es solo cuestión de tiempo. Debes tener confianza en ti misma, señorita Mitsuri. Eres realmente increíble, dijo Tanjiro con sinceridad. Gracias por tu cumplido. Mitsuri Kanroji se conmovió mucho al escuchar esto. Choque. En ese momento se abrió la puerta y entró el jefe de la aldea. Al ver a Tanjiro despierto, el otro sonrió y dijo: ¿Despertaste, Tanjiro? Por fin despertaste. Date prisa y detén a Otaru. Ese cabrón está muy emocionado. Sostiene su obra maestra todos los días y se mantiene despierto.
Me temo que morirá de repente si sigue así. ¿En serio? Entonces me voy enseguida. Tanjiro se sorprendió al oír eso, se levantó de inmediato y salió corriendo. Pronto vieron el montículo de acero rodeado de innumerables personas. En ese momento, Tietetsuka estaba de pie sobre un tejado, sosteniendo en sus brazos una espada Nichirin envainada, mirando fijamente a la multitud que estaba abajo. Bastardos, ni se les ocurra pensarlo. ¿Quieren que me duerma? Ni hablar. Tanjiro oyó el rugido de Koutsuchizuka a lo lejos. Esto convenció aún más a Tanjiro de lo que decía el jefe de la aldea. Respiró hondo y se abrió paso rápidamente entre la multitud, rodeado por el jefe de la aldea y otros, hasta llegar al frente. Señor Tetsuzuka, ¿qué hace? Baje rápido, es peligroso, gritó Tanjiro. Cállate. No creas que no sé qué quieres hacer. ¿Quieres robarme el cuchillo mientras duermo? Ni hablar. Rugió Gangtiezon. Ah, nadie quiere robarte el cuchillo. Tanjiro se quedó un poco confundido al oír esto, sin entender qué estaba pasando. Koutetsuka lleva mucho tiempo alucinando porque no ha dormido. Alguien quiere robarle la espada. No pierdas tiempo hablando con él, Tanjiro. Déjalo inconsciente y déjalo descansar. ¿En serio? Tanjiro se sorprendió un poco al escuchar las palabras del jefe de la aldea, pero Koutsuka parecía estar en ese estado en ese momento. Mientras aún dudaba, Kanroji Mitsuri ya había actuado y dejó inconsciente a Koutsuka con la palma de la mano. Luego, ella aplaudió, se dio la vuelta y sonrió dulcemente a Tanjiro y al jefe de la aldea, diciendo: Está bien, hecho está. Genial. Al ver esto, los ojos del jefe de la aldea se iluminaron y salió corriendo al instante. Tanjiro era tan rápido que solo sintió una brisa que pasaba junto a él. Entonces, el jefe de la aldea tomó rápidamente el cuchillo que estaba junto a Gangtiezun, lo sacó y la afilada hoja pasó rápidamente. Lo sostuvo en sus brazos y lo observó con atención. Esta espada es realmente asombrosa. Es mejor que cualquier espada rueda solar que haya visto. Es, sin duda, una espada excepcional. En ese momento, otras personas cercanas también se apresuraron a agarrar el cuchillo del jefe de la aldea. No te apresures a agarrarlo. Este cuchillo es mío. Soy el jefe de la aldea. Déjame verlo primero. Excelente cuchillo, excelente cuchillo. Mira el patrón. El material se siente genial. Realmente envidio a este Elmount por ser capaz de crear una espada tan perfecta e incomparable. Al ver a la multitud corriendo para agarrar las cosas, Tanjiro y Kanroji Mitsuri estaban confundidos. ¿Qué estaba pasando? Sálvame son tan repugnantes en ese momento, una voz débil sonó en el oído de Tanjiro, tan tierna como la voz de un bebé, pero para sus oídos era como el sonido de la naturaleza. Tanjiro se quedó atónito por un momento, hasta que descubrió el origen del sonido. Era el cuchillo en la mano del jefe de la aldea. ¿Me estás pidiendo ayuda? Sí, papá, sálvame volvió a sonar la voz. Aunque Tanjiro no entendía bien por qué el cuchillo hacía ese sonido, sus manos eran más rápidas que su cerebro. Al abrirse el mundo transparente, desapareció rápidamente. Pero en un instante, le arrebató el cuchillo de la mano al jefe de la aldea y desapareció frente a todos en un abrir y cerrar de ojos. Dejando atrás a la multitud confundida, miraron la vaina en la mano del jefe de la aldea, pero la espada ya no estaba allí. Oye, ¿dónde está el cuchillo? No es que se haya ido a algún sitio, ¿quién de vosotros lo escondió para mí? No sé. Tanjiro encontró un lugar seguro y desierto. Tras asegurarse de que no hubiera nadie cerca, miró la espada Nichirin que sostenía. Vi esta espada rueda del sol. El dorso era negro y la parte central de la hoja estaba decorada con llamas doradas, que ardían como una llama real. Tenía grabada la palabra Mie. Además, la hoja y el mango parecen hechos especialmente para este cuchillo. La combinación de colores, dorada y negra, como una llama, le da un toque de distinción y belleza. Además, el cuchillo brillaba a la luz del sol, como si no fuera una creación humana, sino un verdadero artefacto mítico. Tanjiro aún siente la estrecha conexión entre esta espada y él. De hecho, se llama espada, pero para Tanjiro, parece ser parte de él, como si fuera su hija. Oye, por fin me salvé. Papá, ¿no lo sabes? Esa gente es realmente repugnante. Últimamente, incluso se me ha pegado mucha saliva. Como si por fin escapara del mar de sufrimiento, la voz, entre el sonido del cuchillo, seguía quejándose con Tanjiro, como un niño agraviado quejándose con su padre. Espera, ¿por qué me llamas papá? ¿Estás poseído por esta espada o algo así? Preguntó Tanjiro confundido. Porque nací absorbiendo tu sangre y tu poder, papá.
Yo soy este cuchillo, puedes pensar en mí como el espíritu de este cuchillo. Nació del esfuerzo del hombre en la azotea y del tuyo. Cuando nací, papá, todavía luchabas contra un fantasma maligno. Te ayudé en ese entonces. ¿Y tú? Pero papá, caíste en coma después, y estaba realmente preocupado por ti, dijo el espíritu de la espada en voz baja. Claro, solo tenía unos días. En términos humanos, sería como un bebé recién nacido. Al oír esto, Tanjiro se conmovió. Acarició suavemente la hoja y dijo en voz baja. Así que así es. Lamento haberte preocupado. No te preocupes, papá. Es solo que, ¿me puedes limpiar la cuchilla? Estaba llena de saliva y me duele. De acuerdo. Al escuchar la petición del espíritu de la espada, Tanjiro inmediatamente fue a buscar un paño para limpiar cuchillos y limpió cuidadosamente la hoja de acuerdo con la solicitud de la otra parte. Más tarde, Tanjiro fue perseguido e interceptado por un grupo de aldeanos, y finalmente decidió esconder el cuchillo. 2 días después, una mañana, a la entrada de la aldea de los herreros, Tanjiro y Mitsuri Kanroji se enfrentaron a la despedida de un grupo de herreros de la aldea de los herreros. La escena era grandiosa e impresionante. Claro que algunos estaban allí para despedir a Tanjiro, pero nadie conocía sus orígenes. En los últimos 2 días, Tanjiro volvió a probar el método de fortalecimiento con los aldeanos y descubrió que la situación del espíritu de la espada era realmente milagrosa. Aunque la espada hecha con su llama podía fortalecerse, solo necesitaba aumentar su temperatura. Sin embargo, aunque el poder de la hoja solar producida de esta manera se verá ligeramente mejorado, en realidad es solo un poco. La materia prima parece tener resistencia y no puede absorber mucha energía. Para fortalecerlo a 12 kana como máximo, ni siquiera necesitas a Tanjiro, solo encuentra a alguien que controle las llamas con un soplador. Así que el viaje de Tanjiro a la aldea de los herreros puede decirse que terminó aquí. El trabajo está hecho y es hora de partir. Tetsuzuka advirtió a Tanjiro. Escucha con atención, Tanjiro. Trata bien esta espada. Si se rompe, puedes cometer seppuku. ¿Entiendes? Lo sé, trataré bien a Xiaoyan. Tanjiro asintió solemnemente. En cuanto a Xiaoyan, por supuesto es el nombre del espíritu de la espada Nichirin, y por supuesto este es el apodo que le dio Tanjiro. Su verdadero nombre es Saomen Yang, el cual ella misma se dio. Nacido de las llamas del fuego Yang, nació con el aliento del sol y tomó el apellido de su padre, Kamado. Ah, por cierto, también puedes llevarte esta espada. Fue hecha originalmente para ti. Aunque ya tienes una mejor, puedes usarla como quieras. También es muy poderosa. Mientras Tetsuzuka decía esto, Tiexianamori, a su lado, sacó la espada rueda solar de más de 12. Esa fue la primera espada que Tanjiro y Koutsuka trabajaron juntos para mejorar. Gracias. Tanjiro tomó la espada sin pretensiones y abandonó la aldea de los herreros con Mitsuri Kanroji. Los dos se separaron a mitad de camino, Tanjiro se dirigió hacia Chouya, mientras que Mitsuri Kanroji tenía otras cosas que hacer. A mitad del viaje, un cuervo voló repentinamente desde el cielo. Era un viejo conocido de Tanjiro. Porque ese era el compañero de Tanjiro en el cuerpo de cazadores de demonios en su vida anterior, Yasukuni. Cada miembro del cuerpo de cazadores de demonios tiene un compañero cuervo, y Tanjiro en su vida anterior no es la excepción. Sin embargo, debido a una serie de razones, Tanjiro no ha visto a sus compañeros en esta vida. Pero ahora parece que su compañero cuervo sigue siendo un viejo conocido. Tenoji Matsuemon, este es el nombre de cuervo. Jaja tilde, ¿eres Tanjiro Kamado? Hola, mi nombre es Tenoji Matsuemon, y vine a verte, principalmente para transmitirte las 2 órdenes del Señor. A partir de hoy seré tu compañero cuervo. El cuervo que perteneció a Tanjiro en su vida anterior, por supuesto, también era de esta vida, y cayó sobre Tanjiro respetuosamente. Entonces, por favor, guíame en el futuro, Tenoji Matsuemon. Tanjiro miró a su compañero de su vida anterior. Por un momento, se sintió un poco incómodo con el respeto del otro, pero aún así lo saludó con una sonrisa. Hola, ahora viene lo segundo. Siguiendo la orden del Señor, has matado a los 5 superiores sin ayuda de nadie, y por lo tanto has sido ascendido a uno de los 9 pilares del cuerpo de cazadores de demonios, conocido como el Pilar de Fuego. ¿Columna de Fuego? ¡Qué buen nombre! Tanjiro se emocionó y sorprendió un poco al oír esto. Se había preparado mentalmente para convertirse en un pilar durante los últimos días. Pero él pensó que se llamaría el Pilar del Sol, después de todo, usó la respiración del Sol, y la más fuerte también era la respiración del Sol. Pero si lo piensas bien, no sorprende que se la llame auxiliar.
Después de todo, respiración de tronco ahora tiene otro nombre. Kagura, el dios del fuego. Además, el pilar de fuego suena mucho mejor que el pilar del sol. Tenojima Tsuemon continuó. Gatilde señor Pilar de Fuego, de acuerdo con las instrucciones del señor, él le ha informado al señor Pilar Insecto sobre el área de la que eres responsable. Puedes ir a la casa de las mariposas y preguntarle al Pilar Insecto sobre el área de la que eres responsable. Está bien, lo entiendo. Tanjiro asintió levemente. Los pilares del cuerpo de cazadores de demonios son responsables de sus propias áreas. Cuando no están en misión, patrullan la zona bajo su responsabilidad e investigan la situación. Se puede decir que los pilares disfrutan del trato más alto en el cuerpo de cazadores de demonios, pero también tienen enormes responsabilidades. Entonces, señor Pilar de Fuego, partamos hacia la casa de las mariposas lo antes posible, dijo Tenojima Tsuemon con cierta ansiedad. Tanjiro solo sonrió ante su impaciencia. Su compañero era igual. Mientras pudiera completar la misión, básicamente completaría una tras otra. Sin embargo, el tono de su discurso en esta vida es mucho mejor que en la vida anterior. Vale, ya lo sé, pero ¿podrías dejar de llamarme Pilar de Fuego Sama? Solo llámame Tanjiro. Está bien, Tanjiro. Luego los dos emprendieron el camino de regreso a la casa de las mariposas, charlando mientras caminaban. ¿Por qué tengo un compañero en el camino de regreso? No estoy solo. Al mismo tiempo, en Ciudad Infinita. Muzan convocó a los 12 Kizuki restantes. Tan pronto como llegaron a la Ciudad Infinita, al ver a Muzan, que se había transformado en una mujer con un rostro frío e inexpresivo, las 12 lunas demonio restantes se arrodillaron sobre una rodilla. Touma, con su cabello del color del roble blanco y el iris de sus ojos del color de un arco iris, fue el primero en hablar con una sonrisa y preguntó: Respetado señor Muzan, me pregunto qué quiere de nosotros. Yuan muerto, asesinado por Tanjiro. Después de Kifutaro, falta otro elemento en la luna creciente. Muzan miró fríamente a las 9 figuras arrodilladas de abajo, especialmente a las de la luna inferior, y habló con frialdad. Pero desde que les dije, idiotas, que se esforzaran para hacerse más fuertes durante el último cuarto de luna, ya han pasado casi 3 meses. ¿Por qué ninguno de ustedes se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para compensar el vacío que dejó el primer cuarto de luna? En cuanto se pronunciaron estas palabras, los 5 demonios de rango inferior presentes temblaron de miedo, con la cabeza firmemente apoyada contra el suelo. Uno de ellos dijo tembloroso: Lo siento mucho, maestro Muzan. Sin embargo, una simple disculpa no satisfaría a Muzan. En cambio, se le hincharon las venas de la frente y dijo con impaciencia: ¿Basta con una disculpa? ¿Acaso una simple disculpa te hace más útil? Sinceramente, ya he perdido la esperanza en ti. Estaba pensando antes, ¿qué sentido tienen ustedes, los de rango inferior? No pueden derrotar a los pilares del cuerpo de cazadores de demonios. Siempre son los de rango superior quienes derriban los pilares del cuerpo de cazadores de demonios. Y sigues cambiando lote tras lote. Estoy harta de esto. Estas frías palabras llenaron de miedo a las lunas inferiores arrodilladas. Señor Muzan, lamento molestarlo. Si esta basura le molesta, estoy dispuesto a ayudarlo a deshacerse de ella, dijo Douma con una sonrisa. Muzan miró a Douma y luego asintió levemente. Está bien, ya que lo dijiste, entonces te los dejo a ti. ¿Todavía recuerdas lo que te di antes? Claro que lo recordamos. Usa tu sangre, señor Muzan, para crear más demonios y más fuertes. Todos respondieron al unísono. Solo recuérdalo. Douma y los demás te lo entregaron. ¿No tienes la llamada secta del paraíso eterno? ¿No tienes mucha gente allí? Entonces conviértalos a todos en fantasmas y arrójalos ahí para que se maten entre ellos. Solo quiero que los 2 últimos sean lo suficientemente fuertes como para reemplazar a la luna creciente inactiva. ¿Entiendes? Dijo Muzan con frialdad. Sí, señor Muzan, asintió Douma sin dudarlo, sin importarle en absoluto los seguidores de su supuesto paraíso eterno. Entonces Muzan dirigió su atención a los demás demonios de rango superior y dijo con un tono muy frío y severo: En cuanto a los demás, apresúrense. No sean como los demonios que solo han alcanzado el rango inferior en los últimos 2 meses. No tengo nada que ganar con esta basura. Los de rango superior aún son útiles, pero solo un poco. No crean que pueden relajarse solo porque no les digo nada. En medio año, al menos debes volverte más fuerte que ahora. Si no sirves para nada, te usaré para alimentar a otros fantasmas y dejaré que los más capaces tomen el control. ¿Lo entiendes? Comprendido.
Después de decir eso, Muzan simplemente levantó su mano, y la botella de vino y la copa llenas de sangre cayeron frente a las 9-12 lunas demoníacas. Los fantasmas recibieron la fruta, y luego se escuchó un sonido de una pipa, e instantáneamente las 12 lunas fantasmas presentes fueron teletransportadas y regresaron a sus respectivos lugares. Douma regresó a su residencia, vistiendo un sombrero que simbolizaba al fundador del culto del paraíso eterno, y miró a los 5 seres de rango inferior arrodillados frente a él. Está bien, deberías haber escuchado la orden del maestro Muzan, ¿verdad? Entonces comencemos este carnaval. Definitivamente será muy interesante, jajaja, acompañado por la risa loca de Douma, un carnaval muy sangriento está a punto de tener lugar en la iglesia del paraíso eterno. Muchos creyentes de la Iglesia del Paraíso Eterno recibieron repentinamente órdenes de regresar a la iglesia y hacer una peregrinación. Pero ellos no sabían qué clase de purgatorio les esperaba. Casa de las Mariposas. Después de varios días de viaje, Tanjiro finalmente regresó aquí. En cuanto entré en el mariposario, vi a los 3 pequeños, Kiyoshi Terauchi, Sumi Nakahara y Nao Takada, ocupados en el jardín. Vieron a Tanjiro entrar y lo saludaron con una sonrisa. ¿Has vuelto, Tanjiro? Sí, ¿cómo están últimamente? ¿Están bien? Saludó Tanjiro a los 3 con una sonrisa. Nos va bastante bien. Con la ayuda de la hermana Xiaoxue, últimamente nos sentimos mucho más tranquilos. Últimamente, incluso más gente viene a la casa de las mariposas para recibir tratamiento, dijo Zhong Yuanchen con una sonrisa. ¿Hay más gente que antes? Tanjiro estaba un poco aturdido, sin entender muy bien qué significaba. Terauchi Kiyoshi explicó. Sí, pero esto es mayormente algo bueno. En el pasado, debido a que todos lucharon contra los fantasmas hasta el final, algunas personas murieron antes de que pudieran ser enviadas a la casa de las mariposas, y a veces era difícil obtener un tratamiento efectivo. Ahora que tenemos las píldoras curativas, muchas personas pudieron sobrevivir a la guerra, o al menos sobrevivir hasta que fueron enviadas a la casa de las mariposas para recibir tratamiento. Así es. Eso es realmente bueno. Tanjiro se dio cuenta de repente al oír esto. Si ese es el caso, es algo bueno. Al menos se salvaron más vidas, y después del tratamiento, sin duda serán más fuertes que antes cuando recuperen sus fuerzas, lo que aumentará aún más la efectividad en combate del cuerpo de cazadores de demonios. Así es, eso es lo que quise decir. Nao Takada sonrió y asintió con la cabeza. Es Tanjiro-sama quien ha vuelto. Salgamos a echar un vistazo. De repente, Xiaoxue salió de la habitación con una hermosa mujer con un temperamento extraordinario. Al ver a la hermosa mujer junto a Xiaoxue, Tanjiro se quedó atónito y preguntó sorprendido. Señora Koixia, ¿por qué está aquí? Así es, quien seguía a Xiaoxue era la señorita Koixia, la antigua líder de Yukuo. Desde el final de la batalla de Yukuo hace 2 meses, Tanjiro la redimió, o en otras palabras, el cuerpo de cazadores de demonios. Originalmente, al ver esta situación, pensé que la otra persona sería enviada a otro lugar para vivir su vida en paz y tranquilidad, y sería imposible volver a verlo, tal como en la vida anterior, pero no esperaba encontrarlo hoy. Ahora trabajo en la casa de las mariposas. Desde que te ayudé a redimirte la última vez, no tenía a dónde ir, así que me uní a tu cuerpo de cazadores de demonios. Como solo sé cuidar de la gente, vine aquí, explicó Rixia con una sonrisa. ¿De verdad? Tanjiro se rascó la cabeza. Nunca había pensado en eso. Así es, señor Tanjiro. Xiaoxue asintió, demostrando así la veracidad de lo que decía Koika. Me dijeron que no me llamara Tanjiro-sama. Tanjiro se sintió impotente. No sabía cuántas veces había corregido a Xiaoxue, pero ella seguía llamándolo así. Para ser honesto, se sentía un poco incómodo con la sensación de que los adultos le estaban enseñando todo el tiempo. De acuerdo, lo entiendo, señor Tanjiro. Xiaoxue asintió, pero no cambió de opinión a pesar de haber aceptado verbalmente. Tanjiro se quedó sin palabras. Miró a su alrededor y cambió de tema. Por cierto, ¿está aquí la señorita Kocho Shinobu? La hermana Shinobu está fuera y no regresará hasta la noche, pero me dijo que si regresas y no la ves, no te preocupes y esperes un poco más, dijo Kiyoshi Terauchi. De acuerdo, entiendo. ¿Está Kanao aquí? Tanjiro asintió y luego preguntó sobre la situación de Kanao. Cuando regrese, debo preguntarle a mi esposa primero. Aunque ya no es mi esposa, es mi amor. La respuesta fue que Kanao estaba allí, y después de conocer su ubicación, Tanjiro entró en la casa de las mariposas para encontrarla.
No fue por ningún motivo, él solo quería ir a charlar con ella y darle el pequeño regalo que trajo. Luego fui a saludar a Tamayo y a los demás y conversamos sobre su situación reciente. Cuando Shinobu Kocho regresó por la tarde, Tanjiro fue llamado directamente a su laboratorio por Shinobu Kocho. Shinobu Kocho fue directo al grano y dijo: creo que has recibido la orden del señor. Ahora puedes ser una columna de fuego en igualdad de condiciones conmigo. En cuanto al área que usted es responsable, se superpone con la mía. Según el señor, debido a que tu situación es especial, las píldoras curativas aún necesitan tu fuego para fabricarlas, por lo que no puedes alejarte demasiado de la casa de las mariposas. Así que mi señor está pensando en fusionar nuestras áreas, usando mi área original como límite y expandiéndola al doble. De ahora en adelante, ambos seremos responsables de la situación en esta extensa área. En cuanto a tu residencia, por supuesto que construiremos una junto a la casa de las mariposas, pero espero poder requisar algunas habitaciones para usarlas como hospital temporal o almacén en el futuro. Creo que no deberías tener objeción, ¿verdad? No tengo ninguna objeción a esto. Tanjiro asintió y estuvo de acuerdo. La residencia es un beneficio que el cuerpo de cazadores de demonios otorga a los pilares. Estos no son tan flexibles como muchos otros miembros del cuerpo. Sin la orden del señor, son responsables de un área. A diferencia de otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios, puede vivir en la casa o histeria donde quiera que vaya. Los pilares tienen una residencia fija en el área de la cual son responsables. Por ejemplo, debido a que la casa de las mariposas es el departamento responsable del tratamiento, la casa de las mariposas es su residencia y el área alrededor de la casa de las mariposas también es su responsabilidad. Pero para Tanjiro es diferente. Aunque también puede vivir en la casa de las mariposas, debe tener acceso a las prestaciones sociales de los pilares. En cuanto a la petición de Shinobu Kocho, Tanjiro no tenía motivos para negarse. Después de todo, a él le gusta ayudar a los demás, y definitivamente ayudará cuando pueda, sin mencionar que él y Shinobu Kocho tienen una muy buena relación. Y si quiere casarse con Kanao, entonces su hermana Shinobu Kocho es un obstáculo que debe superar. Shinobu Kocho quedó bastante satisfecha con esto y asintió con una sonrisa. Luego miró a su alrededor, se acercó al oído de Tanjiro y continuó. Hay una cosa más. No debes contárselo a nadie. Además, la nueva aldea de herreros también está dentro de nuestra área de responsabilidad. Como pilar, estás cualificado para conocer la ubicación. Mientras hablaba, Shinobu Kocho le entregó un mapa a Tanjiro. Tanjiro lo tomó, lo miró por un rato, memorizó la ubicación y luego usó fuego para quemarlo. Como la ubicación de la aldea de los herreros ya se había descubierto, el cuerpo de cazadores de demonios la trasladó discretamente. Esta es también la razón por la que Tanjiro y sus compañeros pudieron salir de la aldea de los herreros con tanta arrogancia. Al fin y al cabo, ya nos estamos preparando para la mudanza, así que la posición original no sirve de nada. Además, ya ha sido expuesta, así que no importa. Al ver cómo el mapa se destruía frente a ella, Shinobu Kocho se relajó y dijo con una sonrisa. Está bien, terminé lo que el señor me ordenó hacer. Ahora hablemos de algunos asuntos personales. Tanjiro, escuché que puedes ver las almas de los muertos, ¿es eso cierto? Ah, ¿cómo lo sabes? Puedo, pero necesito abrir el mundo transparente para ver. Sin embargo, hasta ahora solo he visto las almas del señor Junji y su esposa, y solo me he comunicado con ellos. He visto vagamente a otros antes, pero no estaba seguro de si eran almas en ese momento. Cuando Tanjiro escuchó lo que dijo Shinobu Kocho, se quedó atónito por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de cómo la otra parte lo sabía y respondió con la verdad. Como puede ver cosas sobre las almas, solo está la pequeña caja de hierro, Mitsuri Kanroji y su señor Takuya Ubuyashiki. Aprendió los dos primeros cuando hablaba con Yori y Chitsugakuni, y Tanjiro le contó el último cuando le escribió más tarde. En esta situación, es obvio que fue el señor quien le dijo a Shinobu Kocho. ¿Eso significa que es una habilidad para ver a través del mundo? Shinobu Kocho continuó preguntando, incluso con un dejo de urgencia y expectativa. No sé nada de esto, pero no tenía esta habilidad cuando abrí un mundo transparente en mi vida anterior. Es una habilidad extra en esta vida. Supongo que tiene algo que ver con mi renacimiento. Tanjiro negó con la cabeza. Todavía no sabe de dónde obtuvo la capacidad de ver las almas de los muertos. Si quieres hablar de la magia del demonio de sangre, su magia del demonio de sangre es la llama de fuego Yang, que no tiene nada que ver con el alma. Si estás hablando del mundo transparente, no es como si no hubiera abierto un mundo transparente en su vida anterior, pero no vio las almas de otras personas en ese momento.
La única posibilidad es que esta sea una habilidad que adquirió tras su renacimiento. ¿De dónde surgió? Aún no lo entiende. ¿En serio? La expresión de Shinobu Kocho se oscureció y se sintió un poco decepcionada. Tanjiro percibió la decepción que emanaba de Shinobu Kocho y preguntó de inmediato. ¿Qué ocurre? Señorita Shinobu, ¿quiere usar esta habilidad para conocer a alguien? Tan pronto como hizo esta pregunta, Tanjiro quiso darse una palmada en la cabeza. Sintió que preguntaba en vano. ¿A quién más querría ver Shinobu Kocho? Como cuñado de Shinobu Kocho, lo sabía, así que inmediatamente añadió. ¿Quieres ver a la hermana Kanae? Kanae Kocho, la hermana de Shinobu Kocho, fue una vez uno de los 9 pilares del cuerpo de cazadores de demonios, Anashiri, y también fue la antigua propietaria de la Casa de las Mariposas. Mientras estaba en una misión, se encontró con la segunda luna superior, Touma, y finalmente fue derrotado y asesinado. Shinobu Kocho se hizo cargo de la Casa de las Mariposas después de eso. Por cierto, aunque Shinobu Kocho parece ser muy gentil, antes de que su hermana falleciera, era conocida por su mal carácter. Sí. Shinobu Kocho asintió sin ocultar nada. Aunque no puedo dejar que la veas, si la señorita Kanae no ha reencarnado, debería poder verla. Puedo decirle si tienes algo que decir, dijo Tanjiro. Shinobu Kocho abrió la boca, pero finalmente negó con la cabeza, rechazando la amabilidad de Tanjiro. Olvídalo, no sé qué decir. Tanjiro entrecerró los ojos cuando escuchó esto, pensó por un momento y finalmente abrió el mundo transparente, porque sintió que algunas cosas tenían que ser manejadas por el ex jefe del cuerpo de cazadores de demonios, Kanae Kocho. Cuando Tanjiro abrió el mundo transparente, la perspectiva de todo el laboratorio cambió en la percepción de Tanjiro. Además de las decoraciones originales, también había una persona. La figura tenía un hermoso cabello largo y negro con un accesorio de mariposa en cada lado, y vestía el mismo aori blanco que Shinobu Kocho. Y ella es Kanae Kocho. Es obvio que, al igual que Yoriichi Tsugakuni, no eligió reencarnar, sino que se quedó en el mundo humano. La única diferencia es que este último está preocupado por su hermano, mientras que el otro probablemente esté preocupado por su hermana. ¿Puedes verme? Kanae notó la mirada de Tanjiro y preguntó de inmediato. Era obvio que la otra parte había estado allí desde el principio y escuchó la conversación entre Tanjiro y Shinobu Kocho. Sí. Tanjiro asintió levemente. Muy bien, ya que puedes ver y oír lo que dije, hazme un favor y dale una buena paliza a Shinobu. Dale una nalgada en el trasero. Kanae se puso las manos en las caderas, con el rostro sombrío y una expresión de enfado. ¿Cómo te provocó esa señorita Shinobu? Preguntó Tanjiro con cautela, aunque quizá ya lo había adivinado. ¿De qué hablas? ¿Has visto el alma de mi hermana? Al oír las palabras de Tanjiro, Shinobu Kocho, que siempre había estado sonriendo, mostró una extraña expresión de pánico. Ella ni siquiera estaba lista todavía, entonces ¿cómo es que Tanjiro ya estaba conectado con su hermana? Y parecía que su hermana estaba planeando dejar que Tanjiro la golpeara. Pregúntale. Kanae miró enojada a Shinobu Kocho. Sí, y también me pidió que te diera una paliza. Tanjiro sonrió torpemente y asintió. No sabía qué hacer ahora. No podía permitirse ofender a ninguna de las dos personas que tenía delante. No, ¿te atreves a hacerlo? Shinobu Kocho se puso nerviosa al oír eso, pero luego pensó en algo y al instante volvió a la normalidad, sacando pecho y mirando a Tanjiro. No creas que ella no puede ver los pequeños pensamientos de Tanjiro sobre Tanao. Pero si Shinobu Kocho puede usarlo, ¿cómo es posible que Kanae no lo vea? Si no te atreves a escucharme, ten cuidado, no sea que un día me colé en el sueño de Kanae y le cuente sobre ti, dijo Kanae con rostro sombrío y mirada feroz. Tanjiro sintió ganas de llorar, pero no tenía lágrimas. Originalmente quería que Kanae convenciera a Shinobu Kocho, pero ¿cómo terminó así? ¿Por qué no seguís el guión? Tanjiro lo pensó, respiró hondo y decidió cambiar de tema directamente. Hablemos de esto más tarde. Hablaré con la señorita Kanae, espera un momento, llámame hermana. Kanae levantó la mano y corrigió directamente la dirección de Tanjiro. Hermana Kanae. Tanjiro cambió la dirección sin dudarlo. Bueno, adelante. Kanae asintió con satisfacción. Tanjiro luego contó cómo Shinobu Kocho se inyectó veneno de flor de glicina para destruir las 2 lunas superiores en su vida anterior. Al oír esto, Kanae inclinó la cabeza y preguntó. Entonces, Tanjiro, ¿quieres adivinar por qué te pedí que la azotaras? ¿Y que la azotaras fuerte en el trasero? Ah, ¿por qué? Preguntó Tanjiro, y entonces, como si recordara algo increíble, se giró para mirar a Shinobu Kocho.
Señorita Shinobu, ¿ya ha empezado a inyectarse el veneno de glicina? Tanjiro pensó que, pasar a lo que pasara, Shinobu Kocho no comenzaría a inyectar veneno de flor de glicina en su cuerpo hasta unos años después, pero no esperaba que ella ya hubiera comenzado ahora. Shinobu Kocho era como una niña pequeña cuyos padres la sorprendieron haciendo algo malo. Volteó la cabeza y dijo con culpa: es solo un pequeño experimento. Kanae dijo enojada. Entonces Tanjiro, pregúntale por mí, ¿qué experimento requiere inyectarle la toxina de la flor de glicina en su cuerpo? Al escuchar las palabras enojadas de Kanae, Tanjiro no supo qué decir por un momento. Al fin y al cabo, el asunto ya ha quedado claro y esto no fue más que una declaración hecha con enojo. Después de pensarlo, Tanjiro finalmente le dijo la verdad a Shinobu Kocho. Al oír esto, Shinobu Kocho se sintió como una niña cuyos secretos fueron expuestos. Su sonrisa, originalmente amable, se rompió al instante y se puso un poco histérica. ¿Por qué? ¿No lo sabes ya? Solo quiero venganza. Sabes que cada día, cada momento, desearía poder destrozar al demonio que mató a mi hermana. Shinobu Kocho le rugió a Tanjiro, casi rozando su rostro con el de él. Si no lo hubiera visto y hubiera seguido retrocediendo, me temo que se habrían besado. Pero no quiero que seas así, histérica todos los días solo para vengarme, incluso ignorándote a ti misma. Realmente me pone triste. ¿Sabes? Al verte inyectarte veneno de glicina todos los días, incluso si te redujeran a un alma sin latidos, aún sentiría una punzada de dolor en el corazón. Kanae abrazó a Shinobu Kocho por detrás, pero finalmente el yin y el yang la separaron, incapaces de tocarse. Señora Shinobu, esa pregunta no era lo que quería hacer. La hizo la hermana Kanae. Dijo. Tanjiro miró a Shinobu Kocho con calma y transmitió las palabras de Kanae. Pero antes de que Tanjiro pudiera terminar sus palabras, dos lágrimas le cayeron en el rostro. Frente a él, Shinobu Kocho temblaba por completo, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo con voz temblorosa. Pero no puedo olvidar, no puedo dejarlo ir, ah. Mientras decía esto, Shinobu Kocho estalló en lágrimas, abrazó a Tanjiro y estalló en lágrimas. Tanjiro abrazó suavemente a Kocho Shinobu, le dio unas palmaditas en la espalda y la consoló suavemente. Está bien. Si no puedes soltarme, déjamelo a mí, señorita Shinobu. Inyecté el veneno de la flor de glicina en tu cuerpo solo para matar a los dos superiores. Pero hay más de una manera de matar al espíritu maligno. Yo también puedo matarlo. Mi yo de ahora no es el de mi vida anterior. En esta vida, tengo el potencial de superar al rey demonio Muzan. Por muy fuertes que sean los dos superiores, no pueden superar a Muzan. Mientras me des tiempo, sin duda podré matarlo. Así que no necesitas inyectarte veneno de flor de glicina en el cuerpo y pensar en matarlo al menor costo, porque no hay necesidad de afrontar ningún costo en absoluto. Retomaré tu plan original. Puedes encargarme el plan de matar a los dos superiores, y lo tomaré como un nuevo plan. Te vengaré. Sí, Shinobu, puedes confiar plenamente en Tanjiro, lo consoló Kanae con voz suave. Pero nadie excepto Tanjiro podía escuchar sus palabras. Pero Shinobu Kocho pareció oírlo, y su fuerte llanto se convirtió en sollozos graduales, y finalmente su voz se hizo cada vez más pequeña. Después de un rato, Shinobu Kocho finalmente habló, su voz teñida de sollozos. Está bien, entonces te lo dejo a ti, Tanjiro. Bueno, déjamelo a mí. Sin duda te vengaré, mataré a las dos lunas superiores, prometió Tanjiro con seriedad. Al oír esto, Shinobu Kocho respiró hondo 2 veces en el pecho de Tanjiro, se levantó y sonrió. Si excluíamos las 2 líneas de lágrimas azules en su rostro, su aspecto era el mismo de siempre. Entonces te lo dejo a ti, Tanjiro. Para que quede claro, si no puedes completarlo, tendré que considerar si debo interferir entre tú y Kanao, dijo Shinobu Kocho, tapándose la boca con las manos y riendo entre dientes. La cara de Tanjiro se ensombreció instantáneamente y dijo: no es mi hermana, dejemos de causar problemas. Al ver esta escena, Kocho Shinobu se rió aún más lascivamente. Jajaja, mírate así, solo estoy bromeando contigo, burlándome de ti, no te lo tomes en serio. Tanjiro finalmente respiró aliviado al oír esto. Si Shinobu Kocho hubiera interferido en el asunto entre él y Kanao, habría sido difícil predecir qué habría sucedido. Señorita Shinobu, puedes simplemente llamarme hermana Shinobu. Bueno, hermana Shinobu, si todo está bien, me iré primero. Bien. Después de decir eso, Tanjiro abandonó el laboratorio de Shinobu Kocho. Pasó una noche. Temprano a la mañana siguiente, Tanjiro fue a buscar nuevamente a Shinobu Kocho. Después de que ambos intercambiaron saludos, Shinobu Kocho preguntó directamente: ¿qué pasa?
Tanjiro, ¿de qué quieres hablar conmigo? Así es, hermana Shinobu, extraño a mi familia. No sé cómo estarán últimamente. Da la casualidad de que no tengo nada que hacer durante este tiempo, así que planeo volver a verlos. Tanjiro ha estado bastante ocupado desde que se convirtió en demonio. Al principio, temía que Muzan lo controlara, así que fue directo a buscar a Tamayo. Después, salió a matar demonios, ayudar al cuerpo de cazadores de demonios a crear píldoras curativas, forjar espadas, etc. Prácticamente no tiene tiempo para volver a ver a su familia. Llevan más de medio año separados. No sabe cómo está su familia, lo que hace que Tanjiro los extrañe mucho y esté muy preocupado. Después de todo, los ingresos de la familia dependían de la venta de carbón por parte de Tanjiro, y el resto provenía de la recolección de verduras silvestres por parte de su madre en las montañas. Se puede decir que Tanjiro se convirtió en el pilar de la familia tras el fallecimiento de su padre. El resto de sus hermanos y hermanas son jóvenes. Salvo Nezuko, que puede ayudar un poco a su madre, los demás no pueden ayudar mucho. Con que no causen problemas, basta. Esto es lo que preocupa a Tanjiro. Ahora que su trabajo está prácticamente terminado, también quiere tomarse un tiempo para regresar y traer a su familia. Shinobu Kocho sonrió y asintió. ¿De verdad? Entonces adelante, Tanjiro. ¿Cuándo planeas irte? Iré a avisarle a Kanao, a la señora Tamayo y a los demás, y me iré después de que empaquen sus cosas, dijo Tanjiro. Ten cuidado en la carretera entonces. Veo. Después de explicarle las cosas a Shinobu Kocho, Tanjiro fue a buscar a Kanao, Tamayo y los demás y los saludó. Empacó su equipaje, tomó un montón de dinero en efectivo, Ash y Aoyan y la espada rueda del sol de calibre 12 y emprendió su viaje a casa. La casa de las mariposas está bastante lejos del pueblo natal de Tanjiro. A su ritmo, Tanjiro tardó unos 10 días en regresar al pueblo donde había vivido durante más de 10 años. Tan pronto como entré en la ciudad y miré la ciudad familiar que me rodeaba, me sentí como si estuviera en otro mundo. Sin darme cuenta, ya había pasado más de medio año desde que se fue. Recuerdo que era invierno cuando se fue, y cuando regresó, ya era otoño. Los cultivos en los campos están maduros. Mientras Tanjiro camina, puede ver a mucha gente ocupada en los campos. Caminando por la ciudad, Tanjiro estaba a punto de preguntarle a un conocido sobre la ubicación de su familia. Al mismo tiempo, otras personas del pueblo también notaron a Tanjiro y lo saludaron inmediatamente con una sonrisa. Hola, soy Tanjiro. ¿Has vuelto? ¿Cómo estás? ¿Te has recuperado? ¿Te sientes bien? Sí, mucho mejor, respondió Tanjiro con una sonrisa. Al mismo tiempo, más personas notaron a Tanjiro y lo saludaron con una sonrisa. Tanjiro ha vuelto, qué bien. Nos preocupamos mucho cuando supimos que te había pasado algo. Así es, ustedes son realmente muy amables. Ante las preguntas preocupadas de sus antiguos conocidos, Tanjiro supo que todos eran amables y respondió con una sonrisa. Tanjiro es muy popular en todo el pueblo. Después de todo, es famoso por su entusiasmo y, a veces, por ayudar a todos. Con el tiempo, Tanjiro se hizo popular en toda la ciudad y se puede decir que su relación es muy buena. Después de saludar a todos, Tanjiro preguntó a todos sobre su familia. Pronto se enteró por todos dónde estaba su familia. En un pequeño patio en las afueras de la ciudad, después de que Tanjiro y su familia se separaron esa noche, llegaron a la ciudad. Los habitantes de la ciudad se enteraron de que su familia había sufrido una trágica desgracia y oyeron originalmente que Tanjiro, el pilar de la familia, había muerto. Sin embargo, en la tienda de ramen de la ciudad, los aldeanos se enteraron que Tanjiro todavía estaba vivo, pero se había ido por razones de salud. Salió a toda prisa y parecía particularmente desaliñado, y parecía haber algo de sangre en su cuerpo que no había sido limpiada. Pero pase lo que pase, la familia ha perdido su pilar, y como la familia de Tanjiro vive en todo el pueblo, son muy populares. Entonces la gente del pueblo estuvo dispuesta a ayudarlos a gastar dinero y recaudó fondos para construirles un pequeño patio en las afueras del pueblo para que pudieran vivir y tener un lugar donde quedarse. De vez en cuando, me ayudaban a repartir comida y otras cosas. En resumen, vivía una vida estable al cuidado de la gente del pueblo. Sin embargo, Tanjiro también se enteró por todos de que su hermana Nezuko Kamado se había ido. Algunos decían que ella iría de buscarlo, mientras que otros decían que buscaría una organización llamada el Cuerpo de Cazadores de Demonios. Tanjiro estaba muy preocupado por esto. Después de todo, Nezuko era una niña y no era seguro para ella estar afuera. Muchas gracias por cuidar de mi familia.
Primero iré a buscar a mi familia y luego hablamos. Tanjiro hizo una reverencia y agradeció a quienes lo rodeaban. Tras saludarlos, se despidió y corrió hacia el pequeño patio a las afueras del pueblo que todos mencionaban. La ciudad no es grande y con la velocidad de Tanjiro, la encontró en solo unos minutos. El patio no es grande, aproximadamente del mismo tamaño que la antigua casa de Tanjiro, una casa común y corriente rodeada por una valla. En ese momento, había una mujer ocupada lavando ropa, y un niño que se parecía mucho a Tanjiro la estaba ayudando. Al verlos, a Tanjiro le dolieron los ojos. Había pasado el tiempo y pensó que la despedida de aquella noche nevada de hace medio año sería una despedida para siempre. Tanjiro no esperaba volver a verlos. En ese momento, tenía mucho que decir, pero miles de palabras solo se convirtieron en dos gritos. Mamá, Takeo. Al escuchar esa voz familiar, los ocupados Aoi Kamado y Takeo Kamado temblaron levemente, levantaron la cabeza y miraron a Tanjiro, con más sorpresa en sus ojos. Hermano, ¿eres tú? Hermano, has vuelto. Takeo Kamado se levantó emocionado, corrió hacia Tanjiro y lo abrazó. En el momento en que la abracé, sentí esa sensación y temperatura corporal tan familiar. No era una ilusión. Rompí a llorar de alegría. Bueno, lamento haberte preocupado. Tanjiro tocó suavemente la cabeza de Takeo Kamado y dijo en voz baja, mientras miraba a su madre. Ya volví, mamá. Qué bueno que hayas vuelto, qué bueno que hayas vuelto. Aoi Kamado miró a su hijo mayor, que había regresado, y lloró de alegría. Rápidamente dio un paso adelante y abrazó a Tanjiro. Aunque tenía muchas preguntas que hacerle a Tanjiro, ¿por qué se fue cuando claramente estaba viva y no los conoció? Pero todas las palabras finalmente se convirtieron en, simplemente regresa. Qué bien volver. Si regresas sano y salvo, este es el mejor final. Hermano, ¿dónde has estado estos últimos 6 meses? El tío Ale dijo que estabas vivo, pero estabas enfermo y recibiste tratamiento. ¿Estás bien? Takeo Kamado levantó la cabeza y miró a Tanjiro con el rostro lleno de lágrimas. Está bien, hermano, ya está bien. Volví esta vez para buscarte, dijo Tanjiro en voz baja. Kamado Aoi se secó las lágrimas de los ojos y dijo con una sonrisa. Está bien, entremos y hablemos. Podemos sentarnos adentro y hablar lentamente. Está bien. Tanjiro asintió levemente. Entonces los tres entraron en la habitación del patio. Era muy pequeña, de unos 30 metros cuadrados. Había una estufa en el centro, y alrededor había objetos de la antigua casa de Tanjiro. Los hermanos y hermanas restantes de Tanjiro, Shigeru Kamado, Rokuta Kamado y Anako Kamado, estaban sentados en la cama. Anako Kamado y Shigeru Kamado cuidaban de Rokuta Kamado, quien aún era un bebé. Tan pronto como Tanjiro y los demás entraron, Shigeru Kamado y Anako Kamado lo vieron. Al principio se sorprendieron y luego corrieron hacia él con entusiasmo. Después de otra ronda de saludos, Tanjiro consoló a su hermano y hermana menores. En ese momento, Aoi Kamado también preparó un lugar para sentarse y, al mismo tiempo, preparó una taza de agua caliente para Tanjiro. Le pidió en voz baja. Bebe un poco de agua, Tanjiro. Debe haber sido un viaje duro. Tanjiro negó con la cabeza. Sabía lo que su madre le preguntaba y respondió de inmediato. No es difícil. Mis amigos me han cuidado durante los últimos 6 meses y me va bien. Esta vez que volví, quería traer a mamá, a ti y a mis hermanos y hermanas conmigo. Vamos juntos, hermano. ¿A dónde vamos? Preguntó Kamado Shigeru con curiosidad. Ve al escuadrón de cazadores de demonios, dijo Tanjiro. Cuerpo de cazadores de demonios, recuerdo que había un hombre que decía ser del cuerpo de cazadores de demonios y le dijo algo a mi hermana. Después de un rato, mi hermana dijo que iba a buscar al cuerpo de cazadores de demonios y a ti, su hermano, y luego se fue y nunca regresó, exclamó Takeo Kamado. Tanjiro se quedó atónito por un momento y luego preguntó. ¿Es esa la persona de la que estás hablando, la que tiene la cola de caballo baja y los ojos azul océano? Así es, hermano, ¿lo conoces? Takeo Kamado asintió. La conozco. De repente quiero saber a dónde fue Nezuko. Tanjiro asintió. Si acertó, esa persona debería ser el hermano mayor Hiyuu. La persona que estaba aquí al principio era un miembro del cuerpo de cazadores de demonios, y se veía así, por lo que solo podía ser él. En cuanto a lo que la otra parte le dijo a Nezuko, basado en su comprensión de su hermano mayor, debe haber dicho mucho, diciendo que se había convertido en un fantasma y que no tenía ayuda, y sugirió que Nezuko se rindiera. Por supuesto, solo podía adivinarlo y no tenía idea de lo que pasó entre tanto.
Pero al pensar que Nezuko se iba a buscar al cuerpo de cazadores de demonios, pensó que debía haber ido a ver al maestro Urokodaki. Por supuesto, esto es solo una suposición y necesita ser confirmada. ¿En serio? Hermano, ¿sabes a dónde fue mi hermana? Preguntó Hanako Kamado sorprendida. Supongo que sí. Es solo una suposición. Aún necesito confirmarlo. Si no es cierto, Nezuko se ha ido a otro sitio, ¿o? Tanjiro hizo una pausa al final y no continuó. Pero Aoi Kamado pensó en lo que Tanjiro quería decir, y su rostro de repente se oscureció.